Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer, de nuestro programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, que trabaja, como bien dice su nombre, en toda la región. El año pasado estuvimos en Chile presentando una publicación acá cerquita, en base pública, y este año repetimos en Santiago, pero ya no para presentar un libro, sino para presentar una edición especial de nuestra revista Diálogo Político. Esta revista es una publicación desde hace más de 25 años que realiza el programa regional, una revista que busca reflexionar, que busca poner en agenda los temas de discusión política para la región, desde un punto de vista, digamos, con la construcción de un lenguaje más accesible, más amable para la discusión política en todos los niveles, desde el nivel local, departamental, nacional y regional también, ¿no? Encontrarán en los diversos índices de la revista una diversidad total, no solo desde el punto de vista de género y geográfico, sino también desde la transversalidad de todos los temas que discutimos. En esta ocasión, en el marco de la Semana del Clima que realizan nuestros colegas de la Fundación Konrad Adenauer de Chile y del programa ECLA, cuya directora está acá presente, y ahora en unos minutos paso a presentar a quienes van a estar disertando el día de hoy. En el marco de este gran evento que es la Semana del Clima, que hoy estuvimos participando en la apertura, en la torre telefónica, y que va a tener eventos también mañana, pasado y el sábado, pensamos en traer esta presentación, este tema tan importante para la política y que probablemente en el Cono Sur hoy en día se discute mucho más, pero que en el resto de América Latina no está todavía tan presente en la agenda. Y es el desafío del cambio climático, de las políticas ambientales para la política, el desafío para los gobernantes. ¿Qué hace la clase dirigente? ¿Qué hacen los centros de pensamiento, las instituciones puentes, la gente que reflexiona sobre el tema, pero también la gente que toma decisiones? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su papel? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Eso es un tema que preocupa mucho a la Fundación Adenauer, es uno de los grandes objetivos mundiales de una fundación que tiene más de 100 oficinas en todo el planeta y que tiene diversos programas regionales con complejidades, atendiendo diversas temáticas, desde lo más fácil hasta lo más difícil. Y en el caso del programa Partidos Políticos nos llamó la atención encontrar países, encontrar realidades donde el tema no está presente en la agenda política. Se discutía temas de impuestos, etcétera, pero el tema ambiental siempre estaba rezagado, como que bueno, sí, importante dejar de usar bolsas plásticas, fin. Es importante dejar de contaminar y dejar limpiar las playas, fin. Pero es mucho más difícil. Y hoy lo hemos invitado acá a pensar sobre esto, a discutir sobre esto, a mirar qué es lo que sucede en el tema político. Todos los que pudieron estar acá presentes y los que nos están viendo en streaming a través de nuestras redes sociales podrán encontrar en nuestra página web a partir de este momento la versión digital de la revista, que está disponible para descarga gratuita, y tienen un menú especial interactivo con el índice, con información de los autores, de la gente que escribe, con los gráficos, ilustraciones y demás. Y bueno, los que están presentes en esta actividad naturalmente podrán llevarse un ejemplar impreso con una edición además que ha representado un desafío desde el punto de vista estético para Diálogo Político. Tenemos un pequeño rediseño en esta edición especial. Bueno, acá pasamos con unos muy breves agradecimientos. En primer lugar, queremos agradecer a nuestros colegas de la Fundación Konrad Adenauer en Chile, que han sido de un gran apoyo, un gran respaldo para la organización de este evento. El programa regional realiza diversas medidas en los 18 países del continente, perdón, de la región, y eso representa también un desafío logístico. Muchas veces tenemos que estar en diversos países y en diversas ciudades al mismo tiempo, realizando eventos en simultáneo, y representa toda una hazaña a veces organizar distintos eventos con convocatorias públicas, con invitados especiales, con gente que viene de otros países, etcétera, etcétera. Y siempre el apoyo muy solidario de las oficinas locales, nosotros lo reconocemos porque a veces no es fácil mantener agenda de eventos políticos. Pareciera capaz quien pudiera verlo de lejos que puede tener algo de simpleza, pero en realidad es muy complicado coordinar agendas de gente importante, viajes, logística y demás, y sobre todo reflexión sobre temas de contenido que probablemente no estén en la cúspide de la agenda política de esos países. Capaz podemos
exonerar a Chile de esa observación porque está todo el tema de la COP25 y es de lo que se está hablando y está en el ambiente el tema, pero en el resto de la región no es así. Y justamente ahí queremos hacer nuestro aporte. Entonces, muchas gracias a los colegas de la CAS de Chile, también muy agradecidos con nuestros colegas de ECLA que participan acá, que volaron desde Perú para estar acá presentes en esta disertación, en esta presentación especial de diálogo político y que han colaborado también con la reflexión de los contenidos. Conversamos con ellos, varios de los autores que participan en este número especial y bueno, siempre se agradece que entre varios programas podamos cooperar para llevar esta iniciativa adelante y que la gente pueda tener un producto de calidad y que los políticos también puedan tener, la clase dirigente puedan tener contenidos e insumos para reflexionar y discutir en beneficio de la democracia. El día de hoy vamos a escuchar a la directora del programa de calentamiento climático en América Latina, Nicole Stopper, que está con nosotros acá presente, que llegó hoy, ¿no? Llegó hoy Nicole de Lima. Este programa tiene la hazaña y la ambición de llevar la agenda de cambio climático y de transformación energética en toda la región. Es un programa que lo seguimos mucho desde la CAS Montevideo, desde Uruguay, porque bueno, este contenido, ya les digo, no está presente en las agendas políticas de toda América Latina. A veces es difícil poner a los políticos a discutir sobre este tema o a reflexionar sobre este tema, que es el principal desafío de la humanidad. Y nosotros de alguna manera, siguiendo esa pauta y articulando con el resto de las oficinas, traemos este modesto aporte. También agradecemos muchísimo al disertante de casa, a Pablo Badenier, ex ministro de Ambiente del gobierno chileno, que está acá presente con nosotros y que seguramente nos va a ilustrar muchísimo sobre lo que está pasando en Chile, sobre los desafíos ambientales de Chile y bueno, y en este marco de la COP25 donde hay tantos eventos, tanta reflexión, tanta revisión sobre la legislación, sobre las normas, sobre la gestión de los gobiernos, creo que esa reflexión va a ser muy interesante. Y por último, vamos a escuchar al editor de la revista, nuestro colega Manfred Steffen, que es director del proyecto Diálogo Político dentro del programa regional y que va a estar conversando sobre los contenidos de la revista, pero también sobre la complejidad del tema ambiental, de lo que representa esto para los políticos, para la clase dirigente y para las personas que de alguna manera tienen en sus manos tomar las decisiones para conducir los destinos de los diversos países que están dentro de la región. Bueno, les pido a los ponentes que pasen por acá. Va a ser una conversación bastante descontracturada. Tenemos el streaming que va a estar saliendo en vivo por un canal de YouTube. Vamos a compartir el link en nuestras redes sociales y seguramente las personas que están atentas a los eventos de diálogo político desde las redes sociales van a poderlo ver ahora en vivo y después el video en diferido para las distintas personas que están interesadas en esta disertación. Bueno, vamos a comenzar con Nicole. Le pido a todos ustedes un favor y un gran aplauso a Nicole, que hizo un pequeño aparte en su agenda para estar acá con nosotros en Santiago. A ver si funciona el micrófono. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, qué bueno. Pues casi me robaste todo mi speech, debo de confesar. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a la oficina de Montevideo y también estoy muy agradecida por poder compartir este panel el día de hoy con Pablo. Ya hemos coincidido en otros eventos de ECLA este año y pues también me da mucho gusto que nosotros como programa regional podemos formar parte de la Semana de Clima que se está llevando a cabo, como ya se comentó. Cuando Manfred me habló y me dijo, oye, vamos a lanzar una revista especial Medio Ambiente y Política, ¿por qué no vienes y hablas en el panel? Dije, bueno, sí, claro, pero ¿qué es lo que esperas de mí? Dice, bueno, mira, tienes unos 10, 15 minutos para hacer una introducción a lo que hace la CAS ECLA, a los desafíos que enfrenta Alemania con el cambio climático y los desafíos que enfrenta Latinoamérica en el cambio climático. Dije, uy, bueno, a ver, entonces, a mí me gusta mucho conversar, entonces voy a hacer un poco más breve, voy a intentar en algunos minutos explicar un poco por qué estoy yo aquí, por qué estamos trabajando nosotros en estos temas. Pero después con mucho gusto tomo las preguntas porque creo que así es más un diálogo, como dice, diálogo político y diálogo con los asistentes. Pues como ya se ha dicho también, Chile, pues estamos aquí en la sede que va a tener la COP25 y no solo por eso los ojos del mundo están metidos y puestos en Chile y en América Latina. También ya hemos tenido la pre-COP hace una semana. Hemos tenido los Juegos Panamericanos que también tenían el carbono cero como un lema muy grande.
vamos a tener la APEC aquí, tuvimos la Semana de Clima en Salvador Bahía y pues todos estos eventos se centran o más bien se concentran en un tema, un desafío que pues tiene el nombre grande, cambio climático. Cuando yo veo América Latina, yo veo una región que está muy rica en recursos naturales, tiene una experiencia muy larga en política también energética y al mismo tiempo tiene ecosistemas como el Amazonas que pues forma parte de que es importante para la protección del clima global como tal. Lamentablemente, y todos lo sabemos, que los efectos del cambio climático se manifiestan mucho más en esta región como quizás en otras regiones. Llámense inundaciones, huracanes o como recientemente también está en todos los medios aquí en Chile, las sequías. A la vez, y como yo soy optimista pero también realista, yo creo que hay que destacar que estos eventos mediáticos que ya había mencionado, más allá de eso hay muchos actores, y aquí tenemos a uno, que han logrado que la región ha avanzado a enfrentar los retos del cambio climático. Yo creo que Chile es un país ejemplar y luego vamos a escuchar un poco más sobre qué está haciendo Chile para enfrentar el reto del cambio climático. Lo que yo en el poco tiempo que llevo como directora de programa regional he visto, llevo desde abril, es muy poco tiempo, es que hay muchísimos actores en la región que tratan el tema del cambio climático. Desde los gobiernos, ministerios, ONGs, el sector privado, la academia. Entonces uno se puede preguntar, ¿una fundación alemana qué? ¿No? ¿Por qué estoy yo aquí como directora de un programa que yo luego digo es bastante larga, que es Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, que pues nos conocen como ECLA? Y por eso me gustaría también explicarles un poco, aunque siento que aquí son muchos amigos de la CAS, ¿por qué es que nosotros trabajamos con este tema? El punto de vista de nosotros o la razón por la que trabajamos va un poco más atrás. Como quizás saben, somos una fundación política que está vinculada al partido alemán, demócrata cristiano de Alemania, y para nosotros el punto de partida es que la globalización económica evoluciona de manera muy constante. Y hoy en día estos retos deben propiciar un ambiente de bienestar, de un lado, a la persona y al mismo tiempo preservar recursos naturales básicos para las futuras generaciones. Y como fundación cristiana, también la persona está en el centro de atención y es el punto de partida para la justicia social, la democracia y una economía sustentable. Y por lo tanto, si seguimos en esa lógica y con estos valores, las necesidades básicas de las personas se ven afectadas a causa de interacción entre política energética, política ambiental y política climática. También a la vez se ve vulnerado el sistema económico, ¿no? Es un requisito indispensable para alcanzar la dignidad humana, tanto como los derechos humanos y la justicia social. Así que el tema de cambio climático y seguridad energética que está encima de todo esto se ha convertido en una pieza importante para la estructura y el mantenimiento de un orden democrático. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿y Alemania y una fundación por qué? O sea, ¿qué hace Alemania aquí en América Latina? ¿No? Entonces, pues en Alemania se puede decir que hubo un momento clave que fue en 2010, cuando el país decidió convertir por completo sus suministros de energía a energía renovable. Eso hasta 2050. Eso obviamente también implica reducir la emisión de gases de efecto invernadero y reducir la dependencia a las importaciones de combustibles fósiles. Obviamente fue un paso y ha sido una tarea primordial, para toda la sociedad, tanto a nivel político nacional como internacional. Y pues cuando uno piensa en Alemania, pues es cierto que el país puede reunir a un sector de innovación que durante muchas décadas ha desarrollado tecnologías de medio ambiente, eficiencia energética y energía renovable. Sin embargo, para lograr una instauración de la transición energética, o como nosotros la llamamos Energiewende, se requiere una participación pública y condiciones económicas. Y ahí es donde estamos en lo mismo. Necesitamos una participación política, participación pública y condiciones económicas que permiten que un país pueda transformar esto para enfrentar los retos del cambio climático. Y pues no ha sido fácil en Alemania. El 20 de septiembre
empezaron con un paquete climático que desde entonces se ha estado discutiendo y pues yo recibo las noticias diario y la verdad no ha sido fácil. Pero, como lo dijo la canciller Merkel, la política es aquello que es posible. Y yo creo que cuando enfrentamos los retos de cambio climático y queremos también enfrentar o cambiar la energía o todo lo que viene siendo la seguridad energética, pues en una democracia eso lleva consigo procesos políticos y democráticos. Y otra razón por la que Alemania quiere trabajar con América Latina, pues es obvia, el cambio climático no frena en las fronteras. Además, en 2018 Alemania también se vio muy afectada por el cambio climático, que por ejemplo los niveles de río, yo creo que el colega hasta lo mencionó en la mañana en la inauguración de la Semana de Clima, que los niveles de los ríos bajaron a 54 centímetros. Obviamente eso lleva consigo que pues, los barcos no pueden pasar, o sea, se frena todo y el país no estaba listo para eso, ¿no? Entonces, como dije, el cambio climático nos afecta a todos, nos frena las fronteras y Alemania necesita y quiere ser socio internacional, no solo en las negociaciones de la COP25, pero para superar los retos, pues solo se puede hacerlo en conjunto. Por lo tanto, estamos nosotros aquí como una fundación alemana, cristiana, democrática, como los valores que ya mencioné, y quizás un poco sobre ECLA, nada más para los que no conocen. Aunque la CAS como tal, y como ya se mencionó, lleva muchos años en América Latina, nuestro programa regional lleva desde 2014, o sea, es una de las oficinas más nuevas, más recientes, y el objetivo cuando se fundó fue brindar una plataforma para un diálogo regional, justo para incentivar los procesos de toma de decisiones en el ámbito de cambio climático y seguridad energética. Es decir, queremos motivar a las personas a que participen en la construcción del futuro. ¿Y cómo lo hacemos? También ya se mencionó de alguna manera, pues trabajamos con socios, igual que la CAS Montevideo, que la CAS Chile, trabajamos con tomadores de decisiones, universidades, con el sector privado, con expertos y con organizaciones aliadas. Ahí nosotros perseguimos un enfoque muy disciplinario y los temas en los que nos hemos estado enfocando en los últimos 4 años y también hemos abordado nuevos temas y como yo recién llegué con otros temas también, es de un lado el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel local. Tratamos mucho los temas de biodiversidad, por ejemplo en Perú tenemos un socio donde trabajamos mucho con los glaciares, que seguramente no solo es Perú, sino pues es la región. Un tema que nos importa mucho es economía circular, migraciones climáticas, así como la integración regional en el ámbito de seguridad energética. Entonces, otra cosa que también hacemos es como hoy, lanzar una revista que tiene un enfoque ambiente y política y que muestra la complejidad del tema, que muestra la complejidad de los actores y que muestra que sí se puede. Entonces, por eso estamos nosotros hoy aquí, su servidora como la directora del programa regional. También me traje a mi coordinadora de proyectos, María Fernanda, y pues muy agradecida y cualquier pregunta que tengan, aquí estamos a sus órdenes. Creo que trabajar como una fundación política alemana aquí en la región ha sido un placer y creo que juntos podemos alcanzar muchas cosas. Así que muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Konrad Adenauer por la invitación de poder participar en este lanzamiento. Saludar a Nicole y Manfred. También había tenido el gusto de coincidir en otras actividades. Bienvenido a Chile. Gracias. No nos habíamos visto en nuestro país. Y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y poder ser fiel a la invitación, que es el lanzamiento de la nueva edición de Diálogo Político, muy bonita edición, Manfred, y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la pregunta e intentar contestar la pregunta que abre este conversatorio de cuál es el rol de la política ante el desafío del cambio climático.
A mi juicio, si queremos contestar esta pregunta, yo creo que hay una parte que al menos del punto de vista del entendimiento es más simple, la parte del desafío del cambio climático. Creo que hoy día, para buena parte de la sociedad, el desafío del cambio climático está claro, es preciso, es medible, es cuantificable. El desafío en materia de acción climática es que al año 2100 la temperatura promedio del planeta no supere los 2 grados y ojalá no supere los 1,5 grados. Ese es el desafío de la acción climática. Eso es lo que firmaron 196 países en el Acuerdo de París. No es otro. Quien quiera darle una segunda lectura o una interpretación es bien difícil. No obstante, es parte de la realidad. Algunos negacionistas o no muy fervientes creyentes en materia de acción climática y que muchas veces, al ser una opinión disidente desde un punto de vista científico, siempre es como llamativa, ¿ah? Y pareciera que tuviesen una representación mayor a la que tienen. Pero la verdad es que cualquiera de nosotros, si tuviésemos una enfermedad catastrófica, uno de nosotros o nuestra familia, probablemente le va a preguntar a muchos médicos, tantos como sean posibles. Si yo le pregunto a 10 médicos y uno de los médicos me dice, mire, la verdad que no es tan importante, ¿ah? Esto se pasa, la verdad que sería bastante irresponsable, incluso incomprensible, creerle a ese médico y no creerle a los 9 médicos que te dicen que este problema es grave, que probablemente tiene tratamiento, pero hay que esforzarse harto para lograr superar ese problema. Entonces, sin incluso entrar al cuestionamiento o los argumentos de los negacionistas, para cualquier país, para cualquier gobierno, sería bastante irresponsable, reitero, no creer en la mayoría, en la aplastante mayoría de la evidencia científica que hoy día se ve reflejada en el IPCC, que es el panel intergubernamental de más de 200 científicos de todas las partes del mundo que han concluido y han iluminado ciertas decisiones que se han tomado en Naciones Unidas en el marco de la acción climática. Sin embargo, yo quiero felicitar a la Fundación Konrad Adenauer por este tipo de conversaciones. Yo creo que estos desafíos ya no son técnicos, incluso ya no son ni siquiera científicos, ya no es ni siquiera un problema económico. Probablemente la gran dificultad es que es un problema político, que ha costado ponernos de acuerdo. Ya no es económico. Todo lo que se haga probablemente va a ser muy costoso para todos los países individualmente y para el planeta, pero frente a no hacer nada, el costo va a ser mayor. Del punto de vista técnico, las tecnologías, fundamentalmente de la mano de las energías renovables, ya han señalado cuál es el camino importante que tienen todos los países para hacer una reducción muy importante en materia de generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ya no es científica. Los científicos, en lo grueso, como yo les dije, ya tienen sus conclusiones. Ya dijeron lo que tenían que decir. Pero probablemente en el concierto de Naciones Unidas de los países que han concurrido a los distintos acuerdos climáticos, probablemente no han podido ponerse de acuerdo. Han pasado 24 años, pues estamos en la COP25, sí. 24 años donde este tema se alertó, que era importante. No obstante, las emisiones hace 24 años siguen creciendo y van a seguir creciendo. Por lo tanto, yo diría que parte del problema número 1 es una desconexión importante entre el mundo científico, del punto de vista de la evidencia, y del mundo político, que son los que toman las decisiones. Han pasado muchos años advirtiendo la gravedad del problema, con consecuencias hoy día bastante evidentes en tendencias climáticas que han perdurado en el tiempo, la presencia de eventos climáticos de distinta naturaleza, Nicole lo decía, países como Chile, la zona central, probablemente con harta sequía, y otras zonas de nuestro país probablemente con inundaciones bien importantes. Eventos climáticos extremos, no obstante, no hemos sido capaces
de ponernos de acuerdo, yo creo que ahí hay una gran derrota de la política multilateral en nuestro planeta. Yo, obviamente creyendo en la acción multilateral, uno no puede, sino después de 25 años, decir que ha habido una gran derrota de las políticas multilaterales, si es que no nos hemos podido poner de acuerdo, hemos tomado acuerdos tardíos y probablemente con muchas excepciones, con mucha letra chica, como decimos acá en Chile, con acuerdos que requieren distintas interpretaciones. ¿Por qué? Porque se requieren que los 196 países que adscriben a Naciones Unidas estén de acuerdo con los textos que aprueban las distintas cumbres climáticas. Segunda explicación de por qué o cuál es el desafío del punto de vista político en materia de acción climática, creo que no se ha entendido el principio básico desde la primera cumbre climática, desde el protocolo de Kioto, el principio que está escrito en letras doradas de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. En cualquier texto de Naciones Unidas ustedes van a poder encontrar este principio, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Principio que perdura pese a que terminó Kioto y hoy día estamos en el Acuerdo de París. Esto no se ha entendido y no lo han entendido, a mi juicio, fundamentalmente los países que estaban en el anexo A del protocolo de Kioto. Los países grandes, los países más desarrollados, los países que sus emisiones son las que hoy día están en la atmósfera. No quiero desmarcarme del Acuerdo de París, que genera otro tipo de lógica, pero las responsabilidades comunes pero diferenciadas, eso es. Cuando nosotros firmamos el Acuerdo de París con la presidenta y lo firmaron un número muy importante de países y la COP20 en Perú fue muy relevante, nos dijeron firmemos todos el Acuerdo de París, porque acá las políticas de adaptación y de mitigación van a ser igualmente importantes, donde vamos a tener un nuevo orden mundial con transferencia de recursos y transferencia de nuevas tecnologías, transferencia tecnológica. Eso creo yo, a prácticamente 5 años de haber firmado el Acuerdo de París, no está del todo materializada. Y creo que hay una gran debilidad, probablemente porque los países mayores emisores obviamente están más preocupados de la mitigación que de la adaptación. Claro. Están muy preocupados de la transferencia tecnológica, sí, porque nosotros compramos buses, máquinas, motores de países que probablemente están más preocupados de la mitigación que de la adaptación. También entiendo que para cualquier gobierno tiene mucho más glamour preocuparse de la mitigación que de la adaptación. Acá no hay ningún presidente, ningún ministro que corte una cinta por dictar una política de adaptación al cambio climático en recursos hídricos. Pero probablemente inaugurar una electrolinera, pucha que hay fotos y tiene glamour en definitiva. ¿Ah? Por lo tanto, hay una gran descompensación en cuanto nos preocupamos de la mitigación, de la adaptación, vulnerando a mi juicio ese principio que perdura, que es responsabilidades comunes pero diferenciadas, donde los países grandes emisores, más desarrollados, no solamente deben preocuparse de la mitigación, sino que probablemente también poner una nota de alerta de la adaptación a los países que somos vulnerables. Y en eso Chile es un tremendo ejemplo, y ojalá que la COP25 sea un reflejo de aquello. Chile emite el 0,25% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. No es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Pero también Chile tiene 7 de los 9 criterios de Naciones Unidas que lo hacen un país vulnerable al cambio climático. Por lo tanto, yo espero que la COP25 también tenga ese carácter desde Latinoamérica, desde los países que no somos grandes emisores, pero que somos vulnerables y que reivindicamos la adaptación como tan importante como la mitigación de gases de efecto invernadero. Tercera dificultad, desde el punto de vista político, tratando de responder la pregunta y la invitación de la CONRAD. Creo que en términos generales no hemos sido del todo transparentes en los costos de corto y mediano plazo en tener un mundo menos intenso en consumo de combustibles fósiles. Consumir menos combustibles fósiles
en el corto y largo plazo es más costoso que hoy día. Probablemente a mediano y largo plazo vamos a ver beneficios, pero hoy día eso impide probablemente tomar decisiones y hay costos que transparentar. Y además de los costos, van a haber perdedores y ganadores al tener una economía menos consumidora de combustibles fósiles. Si por eso a los países que son productores de petróleo les cuesta concurrir a los acuerdos climáticos, hay economías locales que obviamente en un mundo menos intenso en consumo de combustibles fósiles les complica la existencia. Van a haber perdedores y ganadores, así como hay países perdedores y ganadores, creo que también van a haber sectores productivos ganadores y sectores productivos ganadores y perdedores. Creo que eso se debe transparentar. Esto no es solamente voluntarismo. Como decía un columnista chileno de un medio de comunicación muy conocido, esto no es buenismo ambiental, esto no es pura gana, no es pura voluntad, esto tiene costos. Esto se requieren regulaciones, se requieren políticas públicas, no es puro deseo. Y en ese contexto creo que en general no hemos sido del todo transparentes para tener una discusión. Y cuarto, veo puros problemas, no, pero cuarto problema, en términos de ordenarme, creo que no hay los liderazgos políticos que habían antes. El Acuerdo de París, desde la COP20 en Lima a la COP21 en diciembre, París, contó con liderazgos políticos súper decididos. 5 meses antes de firmar el Acuerdo de París, el presidente Obama con Xi Jinping firmaron un acuerdo tremendamente relevante para que esos dos países grandes emisores concurrieran a la COP21 firmando el acuerdo. La canciller Merkel jugó un rol importante. El presidente Hollande jugó un papel importante. Y para qué decirles también cómo concurrió el presidente Obama en tener este acuerdo mundial. Esos liderazgos hoy día no están. Ustedes conocen a Trump por la prensa tanto como lo conozco yo. Chile es anfitrión de la COP25 porque Brasil no quiso organizarla. Porque el entonces candidato Bolsonaro dijo que se iba a salir del Acuerdo de París. Siendo presidente no se salió, pero no es un entusiasta. Y estamos hablando de Brasil, que es el 8º país emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces, con esos liderazgos, probablemente no vamos a tener grandes avances como los que hubo en el Acuerdo de París. Y eso, a mi juicio, son 4 problemas políticos medulares que tenemos que conversar. Las distintas corrientes políticas, los distintos gobiernos, en cómo somos parte de la solución y no parte del problema. O sea, que no pueden volver a pasar otros 24 años para ponernos de acuerdo en qué debemos hacer. ¿Estoy bien de tiempo? En la COP21, todos los países comprometieron lo que se llama, en Chile está muy de moda porque se dio a conocer ayer, las contribuciones nacionalmente determinadas. Y esos son los compromisos que hacen los países para reducir emisiones. Si nosotros contabilizáramos todas las NDC de todos los países que se presentaron en París, no alcanzamos el objetivo de los 2 grados. Más de casi 3,8 grados de temperatura, aunque cumplamos todas nuestras NDC. O sea, hasta cumpliendo todo lo que comprometimos. Entonces, de verdad, el desafío es bien importante y quiero terminar con los desafíos de cómo lo está haciendo Chile. Sin embargo, yo sí quiero compartir con ustedes, si revisan el texto, hay un artículo que a mí me pareció medular, no lo digo porque Manfred está acá sentado al lado mío, lo tengo escrito, de Manfred y del profesor Maceo, del punto de vista, y esto es de reflexión para quienes nos gusta y participamos de la política, de lo que se ha llamado históricamente la tragedia de los comunes. Porque cuando estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de bienes públicos. Para los economistas lo definen como bienes
no rivales en el consumo y no excluibles del consumo de otros, independiente de la asignación de propiedad. Sí. Es una característica de un bien público. Y cuando estamos hablando de medio ambiente en general, estamos hablando de bienes públicos, sí, donde el mercado no llega y donde el Estado es ineficiente, donde el mercado dice, mira, estos problemas los vamos a solucionar asignando responsabilidades, y el Estado probablemente de manera eficiente estableciendo regulaciones. El cuidado de estos bienes públicos, la verdad que uno excluyendo al otro, la verdad que no alcanza. Y esto es de literatura clásica de economía ambiental, que estamos hablando de bienes públicos, por lo tanto se requiere de mucha política si queremos efectivamente poder enfrentar este tipo de problemas. Luego, también tuve la suerte de hojear el libro, y yo creo que es muy interesante analizar casos como está acá, de Colombia, de Perú, de Brasil, de Uruguay, y poder entender que la acción climática ya no es solo, y esto desde el punto de vista político es interesante, que la acción climática ya no es solamente cómo evitamos más concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si ustedes analizan estos casos, los temas de acción climática hoy día tienen que ver con energía, con residuos, con recursos hídricos, con biodiversidad, con gobernabilidad y procesos de paz. O sea, no enfrentar bien los temas de acción climática no es solamente los trastornos climáticos, sino que probablemente altera otro tipo de elementos, de componentes ambientales, y también temas de gobernabilidad y de procesos de paz, como está en el capítulo colombiano. Por lo mismo, yo creo que hoy día lo que vale la pena preguntarse, también lo decía Nicole, si efectivamente la persona humana es la que está en el centro de nuestras preocupaciones, y que su desarrollo también tiene que ver con la plena armonía del habitar un territorio natural y artificial que sin duda lo altera. Y ahí es donde yo creo que la pregunta central, más que ver los problemas de la vereda de al frente, de la industria, de los gobiernos, de los organismos multilaterales, es hora también de preguntarnos por nuestros patrones de consumo. El consumo y la producción son dos caras de la misma moneda. Se produce lo que consumimos y consumimos lo que se produce. Y nuevamente lo digo, no solamente con el ánimo del buenismo, de evitar comer carne para mejorar los problemas de contaminación atmosférica, no consumir plástico, pero sí cambiar nuestros patrones de consumo. Creo que los patrones de consumo está el corazón de muchos cuestionamientos y de problemas ambientales que hoy día se viven, y que se requiere probablemente tomar decisiones bien importantes y bien costosas. Y es el cuestionamiento que yo hago frente a quienes creen que el problema está en el control de la población, en que no siga aumentando la población mundial. Yo creo que la preocupación central debería ser nuestros patrones de consumo. ¿Cuál es el patrón de consumo de una persona que vive en Estados Unidos o que vive en Alemania? ¿Y cuál es el patrón de consumo que tiene una persona en Latinoamérica? Probablemente su huella hídrica, su huella de carbono y otro es absolutamente distinto, y ahí sí que hay un objetivo que alinear y que es importante. Yo creo que el año 2015 fue un año bien determinante. En la historia larga se va a reconocer como un año que fue punto de inflexión. En el año 2015 se suscribieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se llegó al Acuerdo de París, y para mí, no lo digo en mi condición de católico, que lo soy, la encíclica Laudato Si también marcó un punto de inflexión. Y reitero, no lo digo como católico, que lo soy. Fue el año donde uno empezó a ver muy activamente el involucramiento de otros liderazgos en estas materias. Esta ya no es una cuestión solamente científica de los gobiernos, sino que uno vio comprometido y fue parte de la discusión y probablemente ayudó a tomar estos acuerdos líderes espirituales, líderes culturales que aportaron
cosas muy significativas al debate. El Laudato Si, parte esencial de eso, es cómo poder superar, lo que dice el Papa, la cultura de lo desechable. Sí. Él habla de lo desechable material y lo desechable también del punto de vista cultural y de relaciones humanas. Y yo creo que es muy significativo, les reitero, del punto de vista político, reflexionar para aportar a la solución. En la COP25, con esto termino, Manfred, ¿estoy bien? Perfecto. En la COP25, el caso de Chile es bien particular, no solamente por ser anfitrión, sino porque hay un entusiasmo grande y creciente, mucho más allá de lo que nos compete, incluso en nuestro rol de anfitrión. Pero yo creo que hay cosas significativas. Yo reitero, hacer una COP desde Latinoamérica debe tener un carácter especial, pero en particular desde el punto de vista de los esfuerzos, yo creo que es bien significativo que los países, incluido Chile, se comprometan con otro tipo de metas. Ya no solamente a reducir emisiones, sino que aspirar a ser carbono neutral. Es decir, en paralelo a reducir emisiones, preocuparnos de mantener y mejorar nuestra capacidad de captura de gases de efecto invernadero. Chile ahí tiene una tremenda oportunidad. Y no solamente para la industria forestal, que en Chile es importante, sino que también para nuestros sistemas de áreas protegidas. Más del 20% del territorio en Chile es área protegida. Probablemente si nosotros mejoráramos la calidad de aquellas áreas protegidas, nuestra capacidad de captura sería mayor y probablemente podríamos llegar a ser carbono neutral de una manera menos costosa o incluso anticipadamente. Segundo, que ha sido bien importante para muchos países, fijarse un año peak de emisiones. ¿Cuál es el año que yo proyecto que iba a ser mis emisiones mayores? Y desde ese año yo permito reducir de manera neta mis emisiones. Chile ha calculado su pic de emisiones al año 2027. Desde el año 2027 podrá haber, de acuerdo a las proyecciones, de acuerdo a los compromisos, una reducción neta de gases de efecto invernadero. Porque hoy día nuestras emisiones siguen creciendo, probablemente a una tasa menor, pero siguen creciendo. Por lo tanto, creo que ahí hay elementos muy importantes que nos ha señalado la ciencia, que nos ha señalado el IPCC, con la forma de medir, con la forma de contabilizar y la forma de comprometerse, es bastante más medible, es bastante más plausible, incluso de que exista un control ciudadano al cumplimiento de estas actividades. Creo que eso es parte del debate que el mundo de la política tiene que entender para ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Mientras Ángela arregla el PowerPoint, quería decir, una revista, un libro colectivo, producto de tanto trabajo y tantos sueños y trabajo compartido, es un motivo de alegría y no podemos dejar también en la alegría de esta presentación de pensar en una persona que participó de la gestión que no está entre nosotros. Hablo de Claudio Aburto, que nos acompañó en abril de este año en la reunión en la cual se decidió hacer esta edición especial dedicada a ambiente y política. Y bueno, Claudio estuvo con nosotros esa semana y el domingo prematuramente falleció durante la maratón acá en Santiago. Entonces, la memoria de él, el cariño que sentimos por él, a pesar de conocerlo poco, nos sirvió de acicate y de motivación también para hacer este número. Así que quería dejar esta memoria, este recuerdo por Claudio. Como dijeron Nicole y Pablo, política. Tenemos un buen tiempo, un mal tiempo, un bueno o mal clima para la política. Estamos de acuerdo, compartimos que es desde la política que podemos encarar todos estos inmensos desafíos que ahora muy bien fueron descritos. Voy a dar algunos elementos que nos llevaron a este número especial. Servicios ecosistémicos. Son todos los servicios, todos los bienes y servicios. Es un concepto antropocéntrico, es decir, está referido al ser humano. Es todo aquello que obtenemos de la naturaleza
y que nos permite vivir. Es importante recordar eso. Toda nuestra actividad cultural, económica, productiva está basada en esos servicios. ¿Cuáles son? Suministro, aprovisionamiento, lo que sacamos directamente de la naturaleza, regulación, esas dunas, esos montones de arena que regulan las mareas, de base sustento de la vida, fotosíntesis, ecosistemas donde nacen y viven seres vivos, y finalmente culturales y espirituales. Es un recordatorio, todo lo que hacemos, toda nuestra cultura está montada arriba de esos servicios. Otro concepto importante es el antropoceno. Habitamos una época en la que la actividad humana es un factor determinante en el funcionamiento de los sistemas planetarios, no solo el climático, también los ciclos. Por la conexión entre cosas que antes no estaban conectadas, por la invasión de especies altamente productivas que invaden en otros terrenos donde no existían antes, o lo contrario, por la fragmentación de ecosistemas, por ejemplo, en los que cruzamos un ecosistema con una carretera o por alguna actividad agrícola, y finalmente por la simplificación. Cuando nosotros hacemos monocultivos, simplificamos la naturaleza, en áreas de una mayor producción de algo que nos interesa, simplificamos la diversidad. Todas estas intervenciones constituyen lo que algunos especialistas llaman el antropoceno, porque pasan a ser determinantes en el funcionamiento global de los sistemas complejos que gobiernan la vida. El ser humano deja huellas. Erosión, esto es la costa en Uruguay. Pérdida de cobertura por actividades agrícolas. Eutrofización, es decir, exceso de materia orgánica dentro de los cuerpos de agua y erosión. Todas estas consecuencias de la actividad humana no son queridas. Nadie quiere hacer eso a propósito, simplemente son cosas que se dan en el manejo de los ecosistemas en pro de alguna producción. Aquí tenemos usos excluyentes. Esto es una laguna que es un cuerpo de agua del cual se obtiene agua potable. Los que conocen Uruguay es la laguna del Sauce, cerca de Punta del Este, tal vez alguno de ustedes haya veraneado allí. El agua de Punta del Este sale de esa laguna y bueno, ahí bebe gente y ustedes ven esa mancha verde que son cianobacterias o son algas o son plantas que crecen debido a los efluentes de esa pequeña población allí. Son usos excluyentes, la gente tiene derecho a vivir y la otra gente tiene derecho a sacar agua de la laguna. Nadie hace nada malo, pero las dos cosas al mismo tiempo parecen ser difíciles. Tenemos algunos desafíos. Crece la población, tenemos guerras y migraciones masivas, algunas debidas a problemas ambientales, avanza la frontera agrícola, cambia la pirámide etaria y la debilidad de los acuerdos internacionales hace que sea muy difícil tener estrategias a nivel planetario porque estamos cayendo en una época de bilateralismo o en todo caso el multilateralismo está debilitado. Y tenemos el neocolonialismo, hoy hablamos con algunos colegas acá del nuevo rol de China, pero bueno, en fin, cada uno trata de obtener ventajas y estamos frente a situaciones diversas, desafiantes y complejas e inéditas. Eventos extremos, ustedes, como fue ya reiteradamente mencionado, están pasando por una seca histórica acá en Chile y hay lagunas que se han secado, que eran sustento también de mucha gente por la pesca o el turismo. Este diario lo coleccioné hace como 12 años y me llamó la atención. Es un diario chileno y lo guardé porque me parecía bien característico de decir que la naturaleza provoca estragos. Es una visión, ¿no? Y lo guardo y lo muestro como una forma de ver la naturaleza como algo que le hace cosas al ser humano o al país. Es raro. Tenemos cambios bruscos. ¿Qué es un cambio brusco? Nosotros actuamos de una cierta forma hasta que el sistema complejo empieza a funcionar de otra forma. Nosotros talamos y obtenemos nuevos territorios para cultivar hasta que ese ecosistema desaparece o se empieza a comportar de otra forma. Es típico en las lagunas. Echamos materia orgánica dentro de la laguna hasta que en cierto momento la laguna colapsa de un día para otro y ya no funciona de la misma forma como estábamos acostumbrados. Eso se llama cambio brusco en la ecología. Tenemos
el tema de las discordancias temporales o geográficas. Lo que hacemos en un lado repercute en otro, o lo que hacemos en un momento repercute en la calidad de vida de gente que vive en otra época. Por cierto que todo lo que hacemos o no hacemos ahora va a repercutir en la vida de nuestros hijos y nietos. Finalmente, el tema de los procesos ecológicos y de los múltiples equilibrios que existen. Me parece que ese dibujo es muy lindo, muestra que hay un equilibrio, pero a partir de que la bola llega al lugar ese allí, gira y llega a otro equilibrio. Es una manera plástica de imaginar diferentes estados alternativos de los sistemas que de repente uno nos conviene a nosotros y otro no. ¿Dónde está ese cambio? ¿Dónde está ese cambio brusco? ¿A partir de qué momento el sistema se comporta de otra forma? No lo sabemos, no lo podemos predecir. Tenemos otro desafío que es la simplificación. Simplificación tecnológica, atar con alambre, como dicen allá en el Río de la Plata, atarlo con alambre, o consignas rimbombantes donde se le echa la culpa a alguien o se simplifica mediante algún tipo de consigna y se parece que a partir de ahí se explica la realidad compleja. La conclusión nuestra, después de todo esto dicho, es que necesitamos la política. ¿Qué es la política? Es donde los seres adultos se encuentran, discuten, debaten, hacen acuerdos y hacen compromisos para que funcionen las cosas. ¿Respecto a qué? A las dinámicas de cambio, que no son lineales ni graduales y para las cuales es difícil anticiparse. No olvidemos que muchos cambios son irreversibles. Nosotros siempre tenemos la ilusión secreta de que todo lo que se rompe se puede arreglar, pero hay malas noticias en ese sentido. La biodiversidad que se pierde no se puede recuperar y los ecosistemas destruidos no se pueden recuperar, o en todo caso recuperarlos puede ser muy, muy caro. Hay problemas inéditos, hay problemas que no existieron nunca de esa forma en la historia de la humanidad. Hubo catástrofes climáticas y hubo catástrofes ambientales en la historia de la humanidad en el año 1000, en el año 1500, hubo periodos secos, periodos calientes, periodos fríos, se habla de la pequeña edad glacial en la Edad Media, pero nunca fueron en un mundo tan interconectado y tan globalizado. Entonces, eso en sí mismo ya es un problema inédito. Es un mundo muy conectado donde cualquier problema local puede convertirse en un problema global en muy poco tiempo, tanto a nivel de información como epidemia, como problema político. La ilusión del crecimiento ilimitado parecería que está por lo menos controvertida. Y bueno, y finalmente, la tragedia de los comunes, como Pablo mencionó. No sé si conocen el paper ese, la historia, se cumplen juntos 50 años de la publicación. La historia que relata es que en un pueblo hay una pradera a la cual todos tienen derecho, todos la usan, y como todos la usan y todos tienen derecho a usarla, la arruinan. Entonces eso se llama la tragedia de los comunes. Es decir, si todos hacemos como que no pasara nada, porque yo tengo derecho, rompemos todo. El mensaje de ese paper era muy negativo, era que había que limitar la población y había que tomar medidas muy drásticas, pero por suerte hubo una voz de esperanza que fue la hasta hace 3 días única mujer que recibió el Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que contestó a ese paper y dijo: no es verdad que solo podemos destruir lo que es de todos, los bienes comunes, es posible hacer política, es posible hacer acuerdos, es posible hablar, es posible lograr sistemas de gestión diversos, adaptados a situaciones, a contextos particulares. Y ella hizo una serie de propuestas. Ella recibió el Premio Nobel hace 10 años por eso, exactamente en octubre del 2009, poco después falleció. Hizo un aporte muy importante a contestar esa visión tan negativa. Pero lo que dijo Ellen antes de morir es: todo esto da mucho trabajo. Estas reflexiones nos llevaron a nosotros a construir este número, y les voy a decir 2 palabras respecto a los autores, cómo llegamos a ellos. Tratamos de ir de lo general a lo particular. Entonces empezamos con una primera nota sobre un movimiento que creo es de interés de mucha gente, que es el movimiento de los viernes, liderado por jóvenes inquietos, por la chica sueca, pero también hay otra gente en otros lados,
que no van a la escuela y dicen, bueno, si el planeta está por reventar, vamos a tratar de hacer algo porque es nuestro planeta y es nuestro futuro lo que está en juego. Entonces empezamos con un poco provocativamente con un artículo sobre ese gran desafío. Estudiantes por el clima, retos de la participación joven. No les voy a decir en cada caso el autor, ustedes lo tienen, pero sí voy a decir en general respecto a los autores. En este número tratamos de involucrar gente de la academia, gente de la política, amigos de la Fundación Adenauer, y hacer un paneo cubriendo experiencias diferentes, miradas diferentes, y también países diferentes y disciplinas diferentes. Creemos que esa diversidad temática exige miradas diferentes, transversales, transdisciplinarias, y tratamos de mantenernos fieles a eso cuando seleccionamos los temas y los autores. También tratamos, al ser un programa regional, de cubrir todos los países. Somos un programa regional, entonces tratamos también de traer miradas de Centroamérica, del norte de Sudamérica, y bueno, más o menos lo logramos. Pero bueno, eso lo dirán ustedes como lectores. Entonces, el primer artículo respecto al movimiento de los viernes. El segundo artículo respecto a un tema que también nos reúne hoy aquí, una preocupación, que es el rompecabezas del manejo del agua. En este caso, referido en parte a Colombia y a México, pero en realidad muchos países tienen, por diferentes motivos, problemas muy graves con la gestión del agua. Descarbonización y nuevas energías. Hablamos mucho de las emisiones y lo que estas provocan, aumentan la temperatura. Bueno, ¿cómo hacemos para construir una economía diferente que no esté basada solamente o principalmente en el carbono? Eso en la economía también constituye un desafío muy importante que implica adaptación de las industrias y también, ¿por qué no?, una forma diferente de valorar los bienes públicos y la gestión. El próximo artículo fue referido al cambio climático y sus repercusiones en la salud. Un tema que no apareció, que la salud está siendo afectada por el cambio climático. Después tenemos el tema de las emisiones de CO2, cómo poder reducirlas, y la discusión que está presente en Alemania en este momento sobre en qué medida se puede a través de instrumentos impositivos reducir dichas emisiones. Después el artículo sobre la más común de las tragedias, un juego de palabras. La más común de la tragedia sería utilizar mal los bienes comunes, y bueno, ¿cómo la evitamos? Pensamos nosotros a través del diálogo y de la política. Después, a partir de una reflexión ya más de los ejemplos de los países, veíamos que en Brasil, en Colombia y en Venezuela, en tres países bien diferentes y con regímenes políticos y situaciones bien diferentes, contextos políticos bien diferentes, sin embargo, en los tres casos había un avance de la frontera agrícola y una destrucción, un aumento de la destrucción de la deforestación de la selva amazónica, que coincidimos todos, que es un pulmón verde que necesitamos toda la humanidad, no solo Brasil. Entonces, en un país porque el presidente tiene una política muy agresiva respecto al crecimiento y no le importa, bueno, se fue de la COP. En otro país porque en la situación de anomia el Estado libera y no controla el uso de territorios que deberían ser cuidados, donde el Estado no cumple su rol. Y en otro país, sorpresivamente, donde hay un proceso de paz y que todos deseamos, todos queremos y aplaudimos, pero que paradójicamente el proceso de paz tiene también como consecuencia el avance de la frontera agrícola sobre territorios que antes, por el conflicto, estaban siendo protegidos. Valga la palabra paradójica. Entonces ahí invitamos a un profesor colombiano a que nos escribiera algo respecto a eso. Pasamos a la revolución eólica en Uruguay. En Uruguay me están marcando el tiempo. En Uruguay hubo un proceso muy interesante de conversión de también una Energiewende, un cambio de la matriz energética a partir de la introducción de energía eólica masivamente en Uruguay, donde el Estado funcionó no como prohibiendo, sino que habilitando y creando joint venture con empresas privadas. Y finalmente, 250 años del nacimiento de Humboldt, nos parecía que este prohombre de la globalización, un hombre que criticó la esclavitud, que criticó la explotación y que fue un gran viajero, un gran científico, un gran político, merecía también un puesto aquí, un profesor peruano que recorrió
hizo el recorrido de Humboldt 250 años después, o 240 o 30 años después, y bueno, hizo algunas observaciones. Y nuestro número también tiene un artículo de uno de los concursos que hacemos entre jóvenes políticos, incitándolos a la escritura y a la participación en el debate político. Necesitamos la política y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Entonces, citando a un profesor, un economista chileno, fallecido recientemente, que tal vez algunos de ustedes conozcan, se llamaba igual que yo, Max Neff, él decía que la gente tiene alma, inteligencia, humor, estupidez, y es capaz de relatar historias, de construir relatos y de cooperar. Y que eso no lo inventó él, pero lo dijo de una manera muy graciosa y parecía que era una forma interesante. Ese es el desafío, podemos cooperar, podemos pensar juntos, y eso es la política, y a eso los llamamos, al debate, a la participación inteligente, leyendo, debatiendo, discutiendo, estando de acuerdo o no estándolo, de manera de construir soluciones que sean sustentables, sean posibles, sean realistas, pensando en nuestros hijos. Así que, gracias. Manfred siempre con su función de padre primero, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañaron en la presentación de la revista. Tengo dos micrófonos, no porque no soy jefe de Estado, entonces no hablo así, ¿no? Como hacen hay presidentes que hacen eso, es un tema cada vez más frecuente que hablan así. No, pero esto es para pasar ahora al público. La cosa es así. Cada presentación de diálogo político, bueno, generalmente la presentación de un libro no es un evento muy emocionante. Generalmente es un evento aburrido. Trataremos de que sea un evento un poco más emocionante y más divertido. Hacemos un gran esfuerzo. Cruzamos la cordillera, llegamos hasta acá y armamos todo esto. Bueno, solo un pequeño aviso parroquial. Ahora cuando terminemos vamos a tener un brindis por el lanzamiento de la revista, un pequeño brindis que muy humildemente queremos compartir con todos los presentes. Antes de eso, ¿no? Porque siempre tiene que haber antes, primero dijimos lo bueno, ahora vamos a decir lo otro donde participamos todos. Vamos a tener una pequeña ronda de preguntas y respuestas, bastante breve, 3, 4 preguntas que hay en el público, las resumimos, les pedimos que por favor cada uno sea breve, porque aquí todo el mundo seguramente tiene el tiempo un poco justo, y entonces resumimos las preguntas y después una respuesta por cada uno de los panelistas que hayan sido señalados, si les parece. Sé que tenemos una pregunta por allá, una por acá. Bueno, primero las damas, después allá. Bueno, tendríamos... A ver, ¿quiénes están interesados en preguntar y así capaz sacamos una ecuación, una regla de 3 o algo por el estilo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Son breves las de ustedes por allá? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ser bastante breve con la pregunta. Yo paso este micrófono por allá y después se los llevo allá al resto. Y así los panelistas pueden tomar apuntes, respondemos y después en la charla, ya en el brindis, podemos seguir seguramente profundizando. Recordemos que tenemos los libros y demás. ¿Tu nombre, de dónde vienes y cuál es la pregunta? Mi nombre es Pia Vige, soy de una empresa que se llama Ecoed, nos dedicamos a capacitar gente en sustentabilidad. Y bueno, sus exposiciones me inspiraron dos preguntas que son bien profundas, yo creo. La primera es, ¿el multilateralismo está realmente muerto en la región? Porque estamos hablando desde América Latina, ¿o estamos hablando del Brexit y Estados Unidos de su política exterior actual? Y porque yo veo bastante multilateralismo dentro de la región. Y la otra es, hablando de bienes comunes, estamos hablando siempre de territorio. Y los territorios están divididos en países, pero hablaron ustedes que estamos en un mundo globalizado, con justa razón, ¿verdad? Entonces, ¿los bienes comunes son también globales ahora? ¿Y cómo estamos dialogando sobre eso? Esas son mis dos preguntas. Perfecto. Joaquín Orellana, Centro de Democracia y Comunidad y Juventud Demócrata Cristiana. Me sumo a las palabras de Manfred sobre el homenaje a Claudio. Nosotros desde el centro seguimos inspirados en su forma de trabajar, esperando obtener buenos resultados, seguir obteniendo buenos resultados. Muchas gracias por el panel y la pregunta tiene relación con la tragedia de los comunes.
Este juego teórico de Harding tiene un principio que es que está basado bajo la economía de la conducta o la toma de decisiones en base a los intereses individuales de los actores. No obstante, la solución pareciera estar en la definición de reglas del juego o pautas de comportamiento. El neoinstitucionalismo económico define las instituciones como precisamente reglas del juego formales o informales que determinan la conducta de los individuos. En esa lógica, y de acuerdo a lo expuesto por Pablo, ¿dónde ustedes ven que están los mayores costos para alcanzar esta meta que se firmó en el Acuerdo de París? ¿Está en la reducción de estos procesos productivos ligados al mercado global, o más bien están ligados a definir nuevas pautas de comportamiento individuales que tienen que ver con el ejercicio cotidiano de una vida sostenible o sustentable? Eso. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Millán, estudiante del Diplomado de Gestión Pública de la Fundación Konrad Adenauer en la Universidad Autónoma de Chile, politólogo y abogado venezolano. La democracia en Latinoamérica actualmente, desde mi perspectiva, se encuentra en peligro. Se encuentra en peligro por varias cuestiones. Primero, por los regímenes híbridos que vemos en Venezuela, que ya es un autoritarismo como tal y que oculta constantemente cifras en cuanto al medio ambiente y ha traído como consecuencia de una de las más grandes tragedias medioambientales como es la del arco minero. Pero también hay problemas en cuanto a la democracia o que amenazan a la democracia a nivel global, como son el caso de las fake news, que afectan muchísimo comunicacionalmente. ¿Cómo enfrentar estas fake news que estimulan a que verdaderamente se cambie de perspectiva y ese único médico de los 10 que se consulta en una enfermedad tenga un poder comunicacional brutal y que traiga como consecuencia de que haya un convencimiento por parte no solamente de la población, sino de los actores de influencia y de toma de decisiones? Entonces, en cuanto a los regímenes híbridos que ocultan siempre las tragedias medioambientales, pasó en la Unión Soviética con el caso de Chernóbil, pasa en Venezuela el caso del arco minero, y comunicacionalmente en el caso de las fake news que afectan profundamente lo que es la perspectiva ecologista. Hola, Manuel Gallardo, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Un poco del desafío que planteaba Pablo desde lo político. Viene Greta a la COP, pero el desafío para los políticos es no ser Greta finalmente, independiente de que uno la admira y al final ha generado una movilización mundial, pero los políticos no son activistas, sino que lo que tienen que hacer es llevar decisiones adelante, ya sea desde el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Y en ese sentido Chile, en plena catástrofe ambiental en Quintero y Puchuncaví, con zonas de sacrificio, que no sé por qué en las zonas de sacrificio en Chile habita gente cuando no debiese haber gente habitando, o al revés, no se debiesen instalar zonas de sacrificio donde vive gente. Chile no firmó el acuerdo de Escazú, este gobierno, y este mismo gobierno cita la COP25, y la gran duda que uno tiene es si va a ser un Estado prominente a generar acuerdos de vanguardia para los desafíos que tú planteabas, o simplemente va a ser la hotelería de la COP25. Y si a eso uno le suma la necesidad de acuerdos mucho más amplio en la materia, mi pregunta es bien simple. Al final, ¿qué se hace desde la política? Porque yo entiendo que somos un país pequeño, entiendo que creo que estamos, tú lo dijiste una vez, Pablo, en una charla, emitimos el 0,2% de las emisiones o el 2% y estamos entre los 10 países más afectados. Y una pregunta también para nosotros como país, chicos, ¿es exigible el mismo grado de compromiso a países que emitimos tan poco con aquellos, que son las grandes potencias, China, Estados Unidos, que emiten mucho más, y esos compromisos no se hacen desde el activismo, sino que se hacen desde lo político? ¿Cuál es el compromiso de los estados? Hola, buenas tardes. Miguel Gres, de la Juventud Democrática Cristiana. Mira, mi pregunta es, yo miraba hace un tiempo atrás las elecciones del Parlamento Europeo, y como parte del debate político, por ejemplo, respecto a la descarbonización, era la velocidad con que se tomaban acciones.
sea, el mundo de los verdes, los socialistas hablan acción inmediata, no importa el costo. El mundo quizás más democrático o más de centro derecha, no, hay que tomar acciones pero progresivas para poder generar una adaptación también del sistema económico a las modificaciones que implican estas acciones. Entonces mi pregunta es, concretamente, ¿es posible todavía tomar acciones contra el calentamiento global, contra el cambio climático, sin tener que asumir algún costo en el desarrollo o en el crecimiento económico del país? ¿O derechamente son compatibles todavía ambas cosas? ¿O derechamente tenemos que asumir que para poder enfrentar el problema ambiental vamos a tener que también asumir algún costo en nuestra estrategia de desarrollo económico? Estamos listos. Disculpen, le quiero hacer una pregunta a Nicole. Lo que pasa es que en la última exposición se mencionó al profesor Manfred Mannich, premio Nobel alternativo, bueno, fallecido, pero premio Nobel alternativo de Economía, que fue rector de la Universidad Austral en Valdivia y que no aplicó precisamente los preceptos de sus libros para desarrollar la gestión, Alejandro igual estuvo allá, la gestión interna de la universidad. Y se me vino a la mente la reunión de Bogotá, donde otro destacado profesor habló de que teníamos que decrecer. Entonces, Nicole ya sabe de qué se trata la pregunta, pero creo que esta es una instancia de conversación política que es necesario, donde es necesario poner el tema, porque previo a las elecciones, muchos alcaldes, concejales, candidatos parlamentarios se ponen más verdes que lo habitual. No más verde por falta de recursos, sino más verde porque está la ola climática y ambiental. Y tenemos el peligro de que nuestra propia gente, nuestros propios candidatos, nuestros propios liderazgos pasen a ser más papistas que el Papa, y en este caso vale la cosa por la Laudato Si, y también se compren esto del decrecimiento. Entonces me gustaría, Nicole, si pudieras tocar ese tema, porque es un debate que probablemente va a quedar instalado después de la COP25 en el caso chileno. Muchas gracias. Soy Daniel Vergara, presidente de una ONG llamada Fundación Democracia Ciudadana. También soy profesor de ciencias, así que conozco bastante de estos temas que están exponiéndose acá. Pregunta directa. Hace algunos años participé en un foro parecido en el anterior gobierno, donde estaba el subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente. Y debe haber conocido. Y yo le pregunté, porque la ONG donde yo participo está vinculado con el aspecto de la participación ciudadana. Yo le dije, ¿en qué momento el Ministerio de Medio Ambiente va a recoger todos estos planteamientos, críticas, marchas, expresiones ciudadanas de enojo respecto de las grandes situaciones de medio ambiente? Ahí se habló hace poco del tema de Quintero Puchuncaví, que es uno de los tantos ejemplos que existen en Chile y en el mundo. El presidente actual utilizó el término de zona de sacrificio en su exposición delante de la ONU. Dijo que el mundo se iba a convertir en una zona de sacrificio si no se hacía algo en este momento. Y la pregunta es, por lo tanto, ¿en qué momento y cuáles van a ser los mecanismos para que las autoridades políticas recojan esta ola de manifestaciones ciudadanas y se establezcan mecanismos efectivos de participación ciudadana al momento de realizar actividades que afecten al clima? Porque aquí hay que ser directo. En el fondo, todas estas situaciones que están afectando al medio ambiente están vinculadas con lo que maneja el mundo, el dinero. Entonces, siempre está la diatriba y la pelea de que ¿qué es primero? El llamado desarrollo económico, entre comillas, que lo dijo Greta Thunberg, está el mundo aburrido de estar escuchando el nombre del desarrollo económico, que no es tal, o se va a poner énfasis en el desarrollo real y sustentable del clima y del medio ambiente, porque se utilizó un término ahí de ganadores y perdedores. En mi opinión,
aquí no hay ganadores ni perdedores. Todos ganan de alguna forma, porque es el futuro del planeta. Si una empresa en un momento determinado dejará de recibir recursos de sus utilidades, será para el futuro del planeta. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cuáles van a ser los mecanismos y en qué momento se tiene que aplicar la participación ciudadana para que las personas también tengan decisión al momento de generarse políticas que irrumpan con el medio ambiente? ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, yo sentía que la pregunta es... Aquí cierra. Para un examen largo. Bueno, dije que era... Tiré ahí a ver si caían 2 o 3 preguntas y la gente se animó, ¿no? Salió todo el mundo, el gobierno anterior, el multilateralismo, la crisis de los partidos, de todo un poco. Pero bueno, es básicamente para lo que tenemos trabajo en la fundación. No sé si quiere iniciar Nicole. Muy bien. Bueno, como había tantas preguntas, me tomo la libertad de escoger algunos y igual vemos cómo lo... Porque la verdad, no solo son muchos, sino también difíciles. Otro desafío, ¿no? Quizás con respecto a la primera pregunta, si el multilateralismo está muerto, yo diría con toda la claridad que no. ¿Por qué? Porque yo creo que justo en estos tiempos cuando hay populismo, que al final es lo que están haciendo los países que ya hemos mencionado, el multilateralismo es aún más necesario. Y es por eso que, por ejemplo, un país como Alemania, y por eso también lo dije, que fuera de las COP o fuera de los acuerdos, se necesitan alianzas. Y yo creo que estas alianzas son las que no solo tienen que ser a nivel nacional, sino también a nivel local y regional, porque para mí el multilateralismo también significa el multinivel, ¿no? Y nosotros como fundación, por ejemplo, lo que hacemos justamente en el tema de cambio climático y seguridad energética es trabajar con gobiernos locales, porque vemos que ellos son a veces, por su tamaño, por su burocracia, como sea, sí efectivos y hay muchas cosas en común y se puede hacer no solo en un país, sino pues transversal, y ahí es donde también hay multilateralismo. Entonces yo diría que no está muerto. Obviamente se vuelve más difícil con los desafíos que hay, pero nunca ha sido fácil. Entonces yo creo que el hecho de que no sea fácil no debería de ser o no deberíamos de declararlo como muerto. En segundo, igual la pregunta sobre la democracia en peligro, porque también es un tema que no solo nosotros tratamos como programa regional de cambio climático y seguridad energética, sino también en las otras oficinas de la CAS, siendo una fundación política. Y el tema de los fake news, también un desafío muy grande, pues que ya hemos visto que también con eso se pueden ganar elecciones. Yo creo que hay que empezar por un simple hecho que es la educación y datos. Formación política, pues promover un poco también, o sea, otros datos, digamos, ¿no? O sea, los datos que no sean los fake news, y la educación es primordial para eso. Y eso tiene que empezar en las escuelas, que nosotros como fundación lo estamos intentando con nuestros diplomados, con capacitaciones. Yo creo que ahí es un tipo de solución. Cristian, como que sabía que me ibas a preguntar eso porque es un tema de crecimiento que desde ese evento que tuvimos en Colombia, pues me he topado mucho con eso. Y ahí me gustaría referirme un poco a lo que dijo Pablo del problema o el desafío o el peligro de que se simplifiquen las cosas. Yo creo que decrecimiento es algo que no, o sea, un país tiene que crecer para que haya algo, ¿no? Para decirlo tan simple. Y nosotros también como fundación creemos profundamente en un sistema que se estableció en Alemania, de la economía social de mercado, que significa que hay crecimiento, pero también hay un ámbito social. Y eso se puede traducir también en la economía ecológica, sustentable, social, ¿no?
Yo creo que todos los que están a favor de decrecimiento no saben de qué están hablando, para decirlo tan directo. La gente sabe que sí, soy muy directa, pero yo creo que, como dijo Pablo, o sea, decir que pues hay que cortar la población mundial, no, ese no es el asunto, ¿no? Sino hay que tener una economía donde el país pone el marco y el mercado lo controla, pero hay una parte social y una parte sustentable. Y yo creo que esa es la solución cuando se argumenta o discute con la gente que está a favor de decrecimiento. ¿Aló? Ahí sí. Se tenía el cuello chueco. No te preocupes. Yo también voy a seleccionar algunas preguntas que puedo contestarlas mejor, porque son difíciles en general. Quiero referirme a la pregunta de Manuel, esta cosa de la tentación de todos los políticos de ser Greta. Efectivamente hay una tentación. Yo creo en general, en el marco de esa pregunta, Manuel, que hay una confusión de roles. Hay un rol insustituible que juegan las ONG, otro rol que juegan los gobiernos y otro rol que juegan las empresas. Y acá hay una confusión. O sea, si acá tenemos una ministra que el tema hídrico es dúchate en 3 minutos y el tema de residuos es chao bombilla, chao colilla, que me parece loable, interesante, ahí tenemos un problema. O sea, uno espera una cosa distinta de un gobierno, de un ejecutivo. El rol de la ONG ha sido, por el contrario de lo que yo observo en algunos gobiernos, ha sido súper propositiva de políticas públicas de largo aliento, que es lo que uno esperaría de los gobiernos. Entonces, por eso digo, hay como una confusión de roles. Entonces, aquel que no entienda bien cuál es el rol que juega, si un presidente quiere parecerse a Greta, estamos mal, porque yo creo que la ciudadanía espera una cosa de los presidentes y espera otras cosas de organizaciones no gubernamentales, que son absolutamente distintos, y creo que el caso de Chile es un buen ejemplo de confusión de hoy día de roles que tenemos. Con respecto a qué es lo que es exigible y qué no es exigible en el marco de los acuerdos climáticos. Desde el punto de vista de la arquitectura del Acuerdo de París tiene dos cosas que son súper interesantes. Todo lo que comprometen los países, la NDC, es lo que los países puedan y quieran. Nadie le dice a algún país en particular, usted comprométase a tal. Pero una vez que tú te comprometiste, obviamente es exigible, monitoreable y hay que hacerle seguimiento. Pero el origen del compromiso es absolutamente voluntario. Y acá obviamente hay compromisos poco ambiciosos, como se dice en materia de acción climática, y hay compromisos que son más ambiciosos. Debo decirlo, que la contribución de Chile presentada en el año 2015 fue catalogada como insuficiente. Así fue catalogada. Por lo tanto, tiene ese rol. Y lo otro interesante, desde el punto de vista también de la arquitectura del Acuerdo de París, es que todos estos compromisos son actualizables de manera progresiva cada 5 años. Cada 5 años los países la actualizan y tiene que ser progresiva, cada vez es más exigente. Por lo tanto, ahí hay dos características importantes del punto de vista de lo que es exigible o no. Con respecto a la última consulta de Daniel, del punto de vista de la importancia de la participación ciudadana, de la crítica a los movimientos que a veces tienen expresiones más orgánicas, a veces más inorgánicas, yo creo que son manifestaciones que están tremendamente presentes para bien y para mal en las decisiones que toman los gobiernos. O sea, esos movimientos difícilmente un gobierno, y te lo digo por experiencia propia, no los toma en cuenta. Son movimientos que de verdad son significativos. Pero nuevamente, desde el punto de vista de los roles, es como el gobierno encausa, propone en función de esas críticas, de esos movimientos. Y acá el Parlamento también tiene muchísimo que aportar. Porque acá, por lo general, son marcos normativos, son marcos regulatorios, que al menos en Chile se comparte harto entre poder ejecutivo y poder legislativo. Por lo tanto, creo que ahí hay un desafío, desde el punto de vista de entenderlo, encauzarlo
y darle curso. Pero, al menos en mi experiencia, Daniel, es que son movimientos tremendamente significativos. O sea, no, para un gobierno no es menor que existan marchas de 100.000 personas. O sea, ahí hay algo que está detrás, que obviamente un buen gobierno, en definitiva, un buen político, es capaz de leerlo, de interpretarlo, y si no lo hace, probablemente sea un gobierno que no va a ser reelegido y son parlamentarios que no están entendiendo lo que está pasando, compartan o no compartan esa crítica. El tema de fondo es poderla entender y poderla encauzar. De la JDC también preguntaban respecto al tema de los costos, si esto tiene costo o no tiene costo. Por supuesto que tiene costo, o sea, es parte de lo que yo mencionaba como un problema de ser poco transparente en esto. La descarbonización de la matriz energética a partir del año 2040 y comenzando el 2030 tiene un costo. Tiene un costo, porque el tema no es apagar las termoeléctricas de carbón, el tema es reemplazar esa energía por otro tipo de generación. Tiene un costo. Claro, tú vas al Parlamento y te dices, mira, ojalá la adelantemos al 2030, al 2025. Bueno, ¿cuál es el correlato de costos que tiene ese tipo de decisiones? ¿Ah? Por lo tanto, esto es parte de lo que desde el diálogo político son temas que tienen que discutirse. Hay costos obviamente de corto y mediano y largo plazo que son distintos. O sea, probablemente para Chile, que no tiene carbón ni petróleo, como Venezuela, como Colombia, como varios de los países acá, obviamente tener más energías renovables en Chile es un buen negocio. Y probablemente en el mediano y largo plazo le es más rentable. ¿Por qué no tenemos combustible? Otro panorama sería si tuviésemos petróleo, tuviésemos gas o carbón, probablemente tendríamos menos interés, entre comillas, en las energías renovables. ¿Ah? Pero claro, como somos un país que no tenemos combustibles fósiles, las energías renovables son proyectos que son súper competitivos, ¿ah? Pero son costos que distintas decisiones tienen. Y ojo que el tema de los costos desde el punto de vista de cambiar una economía menos intensa en consumo de combustibles fósiles, siempre se hace el símil como si fuera solamente generación de energía. Y el tema de los combustibles fósiles están metidos en la industria, en nuestro transporte, en nuestro vestuario, en nuestra alimentación. Por lo tanto, vamos a migrar, y ahí alguien me consultaba, a otra modalidad donde hay sectores perdedores y ganadores. Y lo reitero, si tenemos una economía menos intensa en consumo de combustible, la industria o el sector energético de combustible fósil va a ser ganador o perdedor. Va a ser un perdedor. Y por eso se resisten a estos cambios que vienen, en definitiva. Y hay otras industrias que probablemente van a ser ganadoras. Por lo tanto, es parte del equilibrio que nos cuesta, en general, tomar decisiones, porque salimos de nuestra zona de confort, salimos de nuestro acomodo, es generar puntos de inflexión, generar puntos de quiebre, que obviamente genera resistencias. Respecto a los costos, les recomiendo a los que les interese el tema que lean el informe Stern, que se publicó hace 12 años, donde un economista calculó cuánto costaría no hacer nada y lo llevó a los números. Dijo, bueno, hacer cualquier cosa para evitar el cambio climático y los temas ambientales sale muy caro. Bueno, ¿cuánto costaría no hacer nada? Mírenlo, es interesante. Respecto al tema de los fake news, nuestro proyecto, Diálogo Político, es un intento de enfrentar las fake news. Tratamos de dar información buena, válida, actual, participativa, por eso animamos a los jóvenes a escribir, por eso corregimos los textos, por eso tratamos de no escribir cualquier cosa, y por eso tratamos de construir puentes, que bien decían Pablo, los puentes entre la ciencia y la política, que son a veces dos compartimentos que se comportan de manera estanca, ninguno se comunica, los científicos publican sus papers, y los científicos y los políticos hacen sus cosas siempre apurados, y no tienen unos tiempos para relacionarse con otros. Bueno, nuestro intento modesto es construir un puente entre los saberes, el saber popular y el saber académico, entre los niveles de gestión, entre el nacional
y el local. Esos puentes los tratamos de construir y bueno, por eso también en este número partimos de un joint venture con el Instituto Saras, que si lo miran en internet, es un instituto que justamente estudia esto, se entiende como organización puente entre los saberes y entre los niveles privado y gobierno también, y apunta a la resiliencia, que es la capacidad de los sistemas complejos de aprender y de cambiar, que es a lo que estamos desafiados. No va a ser posible seguir como si nada pasara, porque el mundo cambia. Y está cambiando y muy rápidamente. De manera que, como se dice, business as usual no es una alternativa, vamos a tener que adaptarnos, y por eso es importante, aparte de mitigar, adaptarnos a los cambios que van a venir de la manera más democrática y respetuosa de los derechos humanos posible. Finalmente, si les puedo recomendar una cosa, una palabra técnica también, pero creo que ayuda, es la palabra de gobernanza, que sería el gobierno, pero también con la participación de los involucrados. La gobernanza adaptativa como una gobernanza que trata de la gestión, aprender, cambiarla y adaptarla a los nuevos contextos. Son pistas, no hay una solución única. Elie Ostrom decía, no existe la panacea es disfuncional, hay que trabajar mucho, discutir mucho. Lo dice, miren en YouTube, hay unas charlas de ella cuando recibió el premio Nobel y se reía, decía la panacea es disfuncional. Miraba a la gente y se reía así, era una mujer muy graciosa. Y creo que está bueno darse cuenta de eso. No hay soluciones fáciles para problemas complejos, no existe, eso no es así. Las soluciones son consensuadas, sí hay gente que tiene que renunciar, sí hay cambios, los cambios pueden ser dolorosos, como fueron a lo largo de la historia de la humanidad, con cambios tecnológicos o de otro tipo, y van a provocar también cambios culturales. Yo creo que se acercan tiempos de muchos cambios y muy rápidos, y creo que estamos preparados si dialogamos y si no perdemos de vista todos estos desafíos complejos que nos vamos a enfrentarnos. Bueno, los invito a que lean nuestra página, visiten nuestra página web, donde hay notas cortas también, para los que la revista es muy gruesa, hay también notas cortas, pero sí nuestro afán es de provocar la lectura y la reflexión y el debate. Bueno, para mí fue un gran placer, un gran honor estar con Pablo, con Nicole. Nosotros nos entendemos como una red, la Fundación Adenauer es una red de pensamiento y de actuación, estamos fuertemente comprometidos con la democracia y como programa regional de partidos políticos y democracia con los partidos políticos como organización indispensable para que funcione la democracia, de manera que tratamos siempre de que los jóvenes militantes de los partidos, entusiastas de la política, se acerquen a estos temas y tratamos de humildemente ofrecerles contenidos interesantes que mejoren la política. Si mejora la política, toda la política va a mejorar también el funcionamiento de la sociedad. Bueno, en ese sentido les agradezco a todos y si les parece pasamos a allí. Muchas gracias Manfred, muchas gracias Nicole, muchas gracias Pablo, fue un honor también tenerlos a todos ustedes acá. @DP Latinoamérica, @CAS Montevideo, @ECLACAS y @CAS Piso Chile. Son nuestras redes, tanto de la oficina local como de los programas regionales. Los invitamos allá al fondo. Las personas que no firmaron el registro, por favor, lo tenemos ahí en la entrada. Es muy importante tener todos los datos de los participantes y brindemos por la nueva edición. Muchas gracias.